El Manchester City se queda muy cerca de asegurar la plaza Champions en un día muy emotivo con la despedida de Kevin De Bruyne ante su afición y con el regreso 240 días después del Balón de Oro de Rodrigo Hernández. Vamos a repasar todo lo que nos ha dejado este encuentro entre Manchester City y Bournemouth de la jornada número 37 de la Premier League. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Y volvemos a hablar de Premier League, volvemos a hablar de la Liga Inglesa, y es que el Manchester City ha dado un paso de gigante con esta victoria por 3-1 frente al Bournemouth de Andoni Iraola para asegurarse, para meterse, para jugar la próxima edición de la Champions League, la temporada 25-26. El conjunto de Pep Guardiola, que con esta victoria se queda claramente por encima de sus rivales, con 2 puntos de ventaja, con un partido pendiente, el que le queda obviamente de la última jornada frente a un Fulham que no se juega nada y que además, bueno, pues al Manchester City le vale un punto para estar en esa próxima edición de la Champions, ya que la diferencia de goles que tiene tan superior frente al Aston Villa haría que en caso de empate a puntos los de Pep Guardiola quedasen pese a ese empate, incluso con las victorias del resto de sus contrincantes por esa posición, el Manchester City con ese punto sería hasta los 69, y en caso de empate con el Aston Villa, bueno, pues esa gran diferencia de goles a favor general que tienen los de Guardiola frente al conjunto de Unai Emery, en caso de empate le permitiría al conjunto Sky Blue jugar esa próxima edición de la Champions en una campaña de objetivos mínimos para el conjunto del técnico catalán, pero que realmente, bueno, pues se ha cumplido ese mínimo, y en el que han pasado demasiadas cosas, demasiados problemas, entre bueno, pues algunos de esos problemas, obviamente la grave lesión de un Rodrigo Hernández que hoy ha vuelto a reaparecer en un día en el que el Bournemouth de Andoni Iraola, bueno, pues se ha quedado sin opciones también ya matemáticamente, ya de forma oficial, para poder jugar competición europea la próxima temporada. Pese a ello, el balance tiene que ser más que positivo, porque ha roto el récord de puntos que tenía el modesto conjunto inglés en su historia en la Premier League, volviendo a batir el registro que él mismo había sido capaz de imponer la pasada temporada, que también obviamente fue histórica para el conjunto Cherry, que hoy ha caído frente a un Manchester City que, además de esas buenas noticias, que además de ese golazo brutal de Marmoush, el buen gol de Bernardo Silva, también otro tanto importante de Nico González, y esas buenas noticias como la vuelta de la vuelta de Rodrigo, hoy ha tenido un día muy emotivo el Etihad, porque ha podido despedir a uno de sus mejores jugadores, a uno de los futbolistas más importantes de la historia del Manchester City, un Kevin De Bruyne que se ha despedido hoy de su afición por todo lo grande, pudiendo celebrar bueno, pues esa victoria y recibiendo el cariño de todos sus aficionados, un jugador irreemplazable, como bien dice ese cartel, que ha sumado, además de la primera y única Champions de la historia del Manchester City, 6 Premier Leagues y muchísimos títulos de competición nacional, FA Cup, Copa de la Liga, Community Shield. Tremenda trayectoria de un Kevin De Bruyne que sin duda es uno de los jugadores más importantes de la historia del City. Kevin, ahí está Rey Kevin, obviamente un jugador absolutamente colosal, que con la llegada de Pep Guardiola pasó de convertirse, ¿no?, en ese acompañante de Fernandinho, en el centro del campo, cubriéndole las espaldas a David Silva, y bueno, pues yendo cada vez más hacia adelante y convirtiéndose para mí en uno de los mejores mediapuntas que yo he visto, y uno de los jugadores más importantes de la Premier League, no solo por el número de títulos que ha conseguido, sino también por bueno, pues el rendimiento que ha dado temporada tras temporada, siendo capaz también de sobreponerse a problemas importantes de lesiones. Seguramente es el jugador, bueno, pues yo creo que más importante de esta era de triunfos consecutivos de Pep Guardiola en la Premier League, y de este dominio brutal del conjunto del Manchester City en las últimas temporadas en el campeonato inglés. Se ha despedido de su afición Kevin De Bruyne, al que vamos a ver dónde veremos la próxima temporada, bien sea en Europa, ojalá que sí, porque yo creo que le quedan
Le quedan buenos partidos al bueno de Kevin De Bruyne en sus piernas y esperamos seguir disfrutándolos al máximo nivel. En un partido que además, como os digo, nos ha dejado ese retorno, esa vuelta a la competición 240 días después del Balón de Oro de un Rodrigo Hernández que ha tenido sus minutos, que ha entrado sustituyendo precisamente al bueno de Kevin De Bruyne. Bueno, pues lágrimas, ¿no?, de tristeza, de celebrar lo que ha hecho Kevin De Bruyne y, bueno, pues el retorno también, sonrisas para celebrar el retorno de un Rodrigo Hernández que 8 meses después, 240 días, está disponible y que va a ser también obviamente una de las piezas fundamentales en esta nueva etapa que ha comenzado con un Manchester City renovado, que hizo grandes fichajes o muchos fichajes el invierno pasado y que veremos si también da salidas importantes, entre otras una ya confirmada la de Kevin De Bruyne, y que yo creo que también va a obligar a hacer una buena inversión en el próximo mercado. En un partido en el que además de esa victoria del Manchester City, la despedida ante su afición de De Bruyne, el retorno del Balón de Oro de Rodrigo, también había muchas miradas puestas obviamente en el primer encuentro que jugaba Dean Howson como jugador del Real Madrid, obviamente aún sin cerrar su etapa en el Bournemouth, pero muchas miradas puestas en el internacional español, que la verdad es que hoy, bueno, pues ha jugado demasiado expuesto porque la presión del Bournemouth, bueno, pues se ha roto, ha habido muchísimas grietas y ahí el joven central español no ha podido solventar con su calidad, con su nivel, bueno, pues esos problemas que ha tenido su equipo, y además él, bueno, pues en algunas acciones se ha visto también superado, ha dejado un par de detalles importantes con balón, algún pase por encima para generar una ocasión importante en el caso de Tavernier, que comentaremos después, pero a nivel defensivo yo creo que no ha sido un buen partido de Howson y ha necesitado bastante ayuda de sus compañeros, incluso pese a ello, bueno, pues ha terminado encajando algún gol, pero digo en general, yo creo que un mal partido del Bournemouth que se ha visto claramente superado por un Manchester City que ha tenido para mí como claves a nivel táctico del partido, que ha sido capaz de superar de forma prácticamente constante la presión alta del Bournemouth, que ha sabido generar y llegar a esa zona de 3/4 en situaciones de ventaja, y que además el conjunto de Pep Guardiola, bueno, pues nos ha dejado con una buena actuación hasta la expulsión de Kovacic, un buen partido del croata dirigiendo esa presión tras pérdida que ha hecho el Manchester City, que le ha hecho mucho daño a un Bournemouth que ha encajado esos 2 primeros goles después de, bueno, pues recuperarla cerca de su área, intentar salir, y al estar intentando salir, intentando contraatacar, bueno, pues el Manchester City le ha robado el balón y le ha marcado el primer y el segundo gol. Eso sí, no hay que quitarle ningún mérito al tremendo zambombazo que ha anotado el bueno de Omar Marmoush, y que, bueno, pues detallaremos un poquito más a continuación, en un partido en el que el Manchester City tenía que hacer hasta 4 cambios con respecto a esa final de la FA Cup que venía de perder frente al Crystal Palace hace un par de días. Un golpe también importante para los de Pep Guardiola en una final en la que obviamente eran claramente favoritos frente al conjunto de Glasner, que ya sabéis que, bueno, pues se proclamó campeón por primera vez en su historia, y un Bournemouth, bueno, pues con su 11 más o menos habitual. Es cierto que no podía contar con algún futbolista, daba la alternativa también en el lateral derecho a Julián Araujo, al mexicano, pero bueno, en general las piezas más importantes del Bournemouth. Faltaba Ryan Christie en el centro del campo, es cierto, pero en general yo creo que un 11 de garantías, ¿no? Para un Bournemouth que quería intentar ganar en el Etihad para seguir pensando que era posible jugar competición europea la próxima temporada. En un encuentro en el que ha comenzado, bueno, pues movido, ¿no? Con acciones de peligro para ambos conjuntos, con un disparo primero del Bournemouth, a continuación del Manchester City en esos primeros minutos, con dos equipos que siempre arriesgan a la hora de presionar. Ya sabemos, el Bournemouth con Andoni Iraola, un estilo muy reconocible, más de lo mismo con el Manchester City, y la realidad, ¿no?, es que yo creo que el partido ha comenzado a romperse claramente a favor del Manchester City con ese golazo absolutamente colosal de un Omar Marmoush, que ha aprovechado un intento de salir a la contra del Bournemouth, la recuperación del Manchester City, y bueno, pues desde zona de 3/4, ni siquiera cerca de la frontal del área, el egipcio se ha sacado un auténtico zambombazo imposible para Arrizabalaga, que se colaba por la escuadra de la portería del meta del Bournemouth y ponía ese 1-0, un Omar Marmoush que, bueno, pues jugando desde esa
posición más bien de interior en el carril izquierdo, abandonando la banda, metiéndose por dentro, dejando que fuese Guardiola el que se sumase al ataque y el que intentase dar profundidad. Bueno, pues ha estado bastante activo, demostrando que sin duda de los fichajes que ha hecho el Manchester City o de los que hizo en invierno es el jugador más importante, el que más ha dado a este Manchester City, y también, bueno, pues pudiendo quitarse un poquito la espinita, ¿no?, de haber fallado ese penalti el otro día en la final de la FA Cup, que obviamente fue fundamental para la derrota final de su equipo frente al Crystal Palace en esa final disputada en Wembley. Se le preguntó a Guardiola después de ese partido por qué había lanzado él Marmoush y no Haaland, y dijo, bueno, pues que había sido una decisión entre los futbolistas, así que, bueno, no quiso meterse ahí el entrenador del Manchester City en una decisión, obviamente, que ha dado muchísimo que hablar porque salió muy muy mal. Henderson le detuvo el penalti al bueno de Omar Marmoush. A partir, yo creo que de ese minuto 14, seguramente un par de minutos antes, desde el 10 más o menos, hemos visto que la presión del Bournemouth se ha deshecho completamente. El Manchester City, bueno, pues arrastraba también, sabiendo, ¿no?, que los jugadores del Bournemouth en algún momento, en algunas situaciones, hacían marcajes individuales, persecuciones individuales, han generado muy buenos espacios, que con un par de con asociaciones, que combinaciones, con interpretación, sobre todo de los espacios de los jugadores del Manchester City, han convertido, bueno, pues en esa presión del Bournemouth en dudas tremendas para los jugadores del conjunto de Andoni Iraola, y ahí hemos visto un Manchester City muy cómodo, que ha tenido una o dos ocasiones bastante claras para matar completamente el partido, una prácticamente en el área pequeña de Kevin De Bruyne a pase de Omar Marmoush, totalmente solo el belga, que de forma incomprensible con su zurda ha mandado al larguero. También un remate acrobático de Haaland después de un centro desde línea de fondo de Kevin De Bruyne, que ha sacado Kepa sobre la línea. Así que minutos de mucha superioridad, de mucho dominio, de total control sobre el rival y de generarle muchas ocasiones del Manchester City frente al Bournemouth en esos 10, 12, 15 minutos posteriores al tanto de Omar Marmoush. Es cierto que los de Andoni Iraola, gracias, como os digo, a una muy buena acción primero en conducción y después un pase largo de Hausen a Tavernier, ha tenido en un remate de Van Nilsson al palo, después de un centro entre portero y defensores, en el que el brasileño se ha lanzado al suelo como ha podido, ha rematado al palo. La ha tenido en ese momento un Bournemouth que ha dado la impresión de que, bueno, pues se ha repuesto, ha ido un poquito a más en ese final de la segunda parte, porque también, final de la primera parte, porque también Kluivert ha tenido, bueno, pues una acción en la que Mateus Nunes, antes del descanso, ha bloqueado su disparo dentro del área, pero cuando ya el Manchester City había puesto el tanto del 0-2, que parecía sentenciar un partido en el que los de Andoni Iraola no estaban siendo capaces de imponer su juego, y en el que, de nuevo, como había ocurrido en la acción del 1-0, el Manchester City robaba rápido en cuanto la perdía, y eso cogía, bueno, pues abierta a la defensa de un Bournemouth que ha visto como Bernardo Silva se le metía prácticamente hasta el área pequeña. La asistencia de Gundogan, dejando el pase atrás para superar a Hausen y dejar al portugués solo frente a Kepa, que, bueno, pues a bocajarro batía al guardameta vasco y ponía ese 2-0 al descanso. La realidad es que estamos viendo a un Bournemouth bastante poco reconocible, poco habitual la forma de competir que estamos viendo el equipo de Andoni Iraola, que esta temporada, por ejemplo, ya le ganó al Manchester City y también le ha ganado los dos partidos de la competición en Premier al Arsenal, ¿no? Por lo tanto, un equipo que esta temporada sí, en los partidos grandes contra rivales del Big Six o contra grandes equipos de mucho nivel, ha dado muy bien la cara. El Bournemouth al descanso ha quitado a Kluivert, que, bueno, pues no estaba ni siquiera participando y parece que tampoco estaba, para mí, haciendo un buen trabajo en la presión. Ha metido a David Brooks en la media punta, y ahí, bueno, pues el Manchester City sí que ha dado un par de pasos atrás, también sabiendo que tenía que ahorrar fuerzas, ¿no? Por lo que había ocurrido en la final de la FA Cup y por lo que le viene por delante frente al Fulham. Así que el equipo de Pep Guardiola dando un pasito o dos atrás, refugiándose en su campo, esperando un Bournemouth que ha tenido más balón, que ha llegado más por banda sobre todo, y que ha tenido también, bueno, pues alguna aproximación en esos primeros 15-20 minutos de la segunda parte. No ha podido marcar, no ha podido, es cierto, ni siquiera disparar a puerta, pese a que lo ha intentado Brooks y lo ha intentado también Semenyo, en una de las pocas acciones
que ha dejado el extremo del Bournemouth, uno de los más destacados de esta temporada en el ataque del conjunto de Andoni Iraola. Ha llegado esa acción de roja directa después de un error gravísimo, un muy mal pase de Guardiol. Kovacic se equivoca, agarra a Evanilson y termina en roja, pero es que un par de minutos después Lewis Cook, el centrocampista del Bournemouth, por una entrada tremenda con los tacos por delante a la altura, a la altura, no sé cómo explicarlo, ¿no? A la altura de la mitad de la pierna más o menos de Nico González, ha salido expulsado directamente. El partido, se ha entrado en una especie del Bournemouth querer pero no poder, con esa entrada de Rodri, con la despedida de Kevin De Bruyne. El partido se ha quedado ahí en un stand-by que ha terminado con el 3-0 de Nico González y con el 3-1 final de Javison, después de otro error muy grave de Matheus Nunes en un pase hacia atrás que el delantero del Bournemouth ha aprovechado para marcar su primer tanto esta temporada en Premier League. El Manchester City, con ese día tan emotivo, con la despedida de Kevin De Bruyne, uno de los jugadores más importantes de su historia, con el retorno 240 días después de Rodrigo del Balón de Oro, del mejor jugador del mundo, ha dado un paso de gigante para meterse para jugar la próxima Champions. Solo necesita un empate frente al Fulham en la última jornada para estar entre los 5 primeros y jugar esa próxima edición de la Liga de Campeones, mientras que el Bournemouth de Andoni Iraola cierra una temporada para la que ya no le quedan objetivos, después, eso sí, de volver a marcar un nuevo hito histórico al sumar la mayor cantidad de puntos que ha hecho jamás en esta competición. Gracias por ver el vídeo, nos vemos como siempre en el próximo hablando más de fútbol.